Muy buenas a todos y a todas, soy Tikan. Este vídeo va a ser muy especial porque ahora que se acerca el año 2025 es el mejor momento para que os pueda enseñar pues todo lo que yo he aprendido a nivel financiero para tener una buena gestión, control de ingresos y gastos y pues tener una estrategia de ahorro de inversiones. Así es como he podido conseguir ahorrar miles de euros y he podido tener un buen control y una buena estrategia definida. Entonces quiero compartir este conocimiento con todos vosotros, todo lo que he aprendido desde que me independicé, ya que me di cuenta que la educación financiera en mi entorno, como la que tenemos aquí en España, pues es bastante precaria. Entonces pues quiero enseñaros un poco pues todo lo que yo he aprendido a través de YouTube, de libros, internet, y enseñaros mi propia plantilla de Excel que empecé pues creando lo típico, ingresos y gastos, para saber un poco lo que entra y lo que sale, ya que al ser artista y emprendedor y tener distintos tipos de modelos de negocio, pues hay meses que cobras una cantidad, otros meses que cobras otra. Entonces yo necesitaba llevar un control para saber pues cuál era la media de ingresos mensuales que yo tenía, dónde se me iba mi dinero, cuánto conseguía ahorrar, y yo al principio pues no tenía ni idea de dónde se me iba el dinero y llevaba un descontrol muy grande. Entonces empecé con eso, con crearme una pequeña plantilla que me gestionara el tema de los ingresos y los gastos. Con el tiempo me di cuenta que tenía otras necesidades y poco a poco las fui implementando. Entonces os voy a enseñar por dentro esta plantilla y sobre todo os voy a enseñar distintas estrategias que podéis llevar a nivel de control financiero. Quiero dejar claro que yo soy artista, que soy emprendedor, soy productor musical, filmmaker, todo eso, y que de educación financiera he aprendido por mi cuenta. Tampoco voy a hacer ninguna recomendación de inversión ni nada de eso, solo os voy a mostrar por dentro pues cómo gestiono yo mis finanzas y cómo he conseguido ahorrar miles de euros. El problema de muchas personas es que no tienen un sistema sencillo que le permitan llevar un control de ingresos y gastos. Entonces yo he creado justamente la plantilla con Google Sheets, que es Excel de Google. Entonces siempre me permite entrar a través de mi Mac, de mi iPad o de mi iPhone con conexión a internet, aunque lo puedes hacer con cualquier tipo de smartphone o lo que sea. Entonces fijaos cómo puedo acceder desde mi propio ordenador o desde mi propio móvil, siempre pues con conexión a internet, e ir apuntando pues todos los ingresos y gastos que yo voy teniendo. Entonces os comparto pantalla de cómo se ve la plantilla que tengo en el ordenador. Esta página de bienvenida te explica cómo tienes que guardar esta plantilla dentro de tu cuenta de Google. Lo puedes hacer desde el smartphone o lo puedes hacer desde el ordenador. Entonces para hacerlo desde el smartphone le tienes que dar los tres puntitos, luego compartir, exportar y hacer una copia. Entonces al hacerte una copia ahí ya podrás tener tu plantilla para que tú puedas ir modificándola a tu gusto y personalizarla. Si lo haces desde el ordenador es mucho más sencillo porque tan solo tienes que darle a archivo y hacer una copia. Entonces se te guardará en tu Drive de tu cuenta de Google. Vamos a empezar por lo más sencillo. Yo en mi caso comparto piso con mi pareja y por lo tanto compartimos también muchos gastos. Este no es un caso real, o sea, todo lo que vais a ver es para que veáis cómo se ve la plantilla y cómo podéis personalizarla en función de los gastos que tengáis. Lo podéis hacer con vuestra pareja o a lo mejor si compartís piso con otra persona. Esto es importante ir apuntándolo porque luego en el lado de la estrategia podréis definir muy bien y daros cuenta exactamente de dónde estáis destinando vuestros ingresos, si a gastos fijos, a gastos variables, al ahorro o a inversiones. Entonces en este caso en la página de gastos compartidos puedes poner pues suministros, por ejemplo luz, cuánto ponéis digamos a una cuenta conjunta, como es nuestro caso, ponemos la misma cantidad a una cuenta conjunta, entonces tú sabes que esa cantidad ya la tienes que poner a principios de mes, ¿no? Entonces en este caso por ejemplo uno de los gastos compartidos, que por ejemplo es internet más un móvil, es porque quizás la otra persona pues a lo mejor tiene el móvil de forma independiente, entonces uno paga más cantidad que el otro en este caso, ¿no? Pero el resto de opciones, pues por ejemplo si la hipoteca o el alquiler que estáis pagando pues son 800 euros, si lo dividís entre dos sabréis que tendréis que poner 400 euros cada uno. Entonces en esta página podréis ver el total de lo que realmente aportáis al mes en esa cuenta conjunta para todos esos gastos compartidos, ¿no? Esto en el caso de que queráis hacer las finanzas también compartidas con otra persona y saber cuánto dinero debéis de destinar a esta cuenta, ¿no? Yo en mi caso lo que hice fue, pude aprovechar el Excel del año anterior y pude pues sumar todo lo que realmente teníamos de gastos y dividirlo entre 12, que son los meses que tiene el año, y entonces me dio la cantidad de lo que realmente necesitábamos aportar cada mes, ¿no? Entonces para mí me resultó fácil hacerlo así de una porque ya tenía todo un año con una plantilla
pues sabiendo todos los ingresos y gastos que hacíamos tanto a nivel conjunto como a nivel personal. Antes de tener una cuenta conjunta, nosotros lo que hacíamos pues al principio era pues uno pagaba una cosa y el otro pagaba otra, o uno pagaba unas cosas y si había sido muy caro pues el otro le pagaba la mitad y le hacía transferencia. Entonces era un poco caótico. El hacer una cuenta conjunta pues te permite tener un mayor control porque cada uno aporta lo mismo a esa cuenta o la parte equivalente a los gastos que tienes dentro de esa cuenta, como el ejemplo del internet más un móvil. Es mucho más sencillo manejarlo de esta forma. Y aquí a la derecha te aparece un gráfico de hacia dónde estás destinando estos gastos, ¿no?, de la cuenta conjunta. Siguiente página, he creado una de suscripciones para que tengas muy claro dónde se van tus ingresos recurrentes en membresías, suscripciones y pagos recurrentes, ¿no? Puede ser pues gastos de wifi, móvil, el Spotify, Netflix, o por ejemplo pues si estás dando clases de inglés todos los meses o te estás sacando el carnet de conducir o algún tipo de gasto de lo que sea, como clases de piano o cualquier cosa. Entonces aquí te puedes anotar todos los gastos que tienes recurrentes mensuales para que sepas, en el caso de que quieras recortar en gastos, dónde se está destinando tu dinero, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que donde más dinero se está invirtiendo es en este curso de inglés que te cuesta 400 euros al mes. Puede ser una locura y a lo mejor podrías recortar o hacer menos horas al mes para recortar esta membresía, porque al final lo multiplicamos por 12, que son los meses que tiene el año. Sabemos que es un gasto de 4.800 euros anuales, a diferencia de lo que podría ser el wifi más móvil, que son 50 euros al mes, pues son 600 euros al año, ¿no? Entonces, yo que sé, haces un pago de, yo que sé, Motion Array o de CapCut o cualquier aplicación y herramientas que vayas pagando pues frecuentemente, ¿no? Canva, lo que sea. Entonces aquí puedes definir muy bien el control de todos estos gastos. Vale, y ahora ya sí pasamos a la estrategia, que como os recuerdo que esto lo podéis mirar desde vuestro smartphone o desde vuestro ordenador. Desde el ordenador es mucho más cómodo, sobre todo al principio, para apuntar todos los movimientos de la estrategia y los gastos compartidos y membresías, etcétera. Pero en el día a día, realmente, cuando lleguemos a los apartados de las páginas por meses, eso tú vas a un supermercado, a un restaurante y lo anotas al momento y tienes el hábito, ¿no?, de ir apuntando todos los ingresos y todos los gastos, porque llevarás un buen control de tus finanzas. Entonces ahora vamos a ir con las estrategias que, como digo, esto es donde está el mayor valor del vídeo, aunque no te vayas porque vas a aprender muchísimo durante todo este vídeo. Entonces, bueno, yo he definido una estrategia y aquí pues te la voy a contar con pelos y señales. En esta página analizamos la distribución de ingresos y gastos, ahorro e inversión y definimos unos objetivos de ahorro y una estrategia de distribución. Paso número 1. Anota las fuentes y la cantidad de tus ingresos mensuales. Si es el primer año que utilizas la plantilla y tus ingresos no son fijos, calcula el promedio mensual sumando los últimos meses de los que tengas datos y dividiéndolo entre la cantidad de meses sumados, y anótala un concepto. Quiero decir, si es la primera vez que vas a gestionar tus finanzas y no tienes anotados y el control de ingresos y gastos del año anterior ni nada de eso, pues por lo menos si tienes los ingresos que has tenido durante los 3 meses últimos y sabes más o menos lo que has cobrado, pues simplemente los sumas. Por ejemplo, si son 3 meses, los sumas todos ellos y luego los divides entre 3 y te dará la media de lo que has ingresado al mes durante esos 3 meses, ¿no? Porque si un mes cobras 4.000 euros, me lo invento, al siguiente mes cobras 700 euros y al siguiente 1.500, pues es muy variable. Entonces deberías de gestionar un poquito todo eso y hacer una media, tener una idea un poco de lo que cobras al mes de media. Entonces, si no lo tienes, pues, o si lo tienes más fácil porque tienes un puesto fijo, un contrato con una empresa y tal, pues será mucho más fácil, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, cobras 2.200 euros y aquí hablamos de netos, de tu contrato en la empresa. Luego, por ejemplo, imagínate que tienes un piso que te da 400 euros mensuales porque son ingresos pasivos, porque lo tienes alquilado pues a una familia. Y luego, pues imagínate que tienes un emprendimiento, por ejemplo, que pues como tienes un trabajo de 2.200 euros no te da mucho tiempo a muchas cosas más, pero a lo mejor, pues yo que sé, haces status de vez en cuando o sesiones de fotografía a alguien o yo que sé, cualquier emprendimiento que tengas, ¿no? En caso de que tengas un emprendimiento real donde tengas ingresos muy variables, aquí lo que te digo, realmente lo interesante es que calcules un poco los ingresos de promedio, como te he explicado antes, sumando todos los meses que puedas, dividiéndolos entre esos meses para tener una cantidad aproximada de lo que cobras al mes
de promedio anual, ¿vale? Entonces, estos serían los ingresos, solamente los ingresos, el dinero, digamos, que te entra. Ahora vamos al paso número 2. Anota los gastos fijos anuales que se cobran una única vez al año, para saber cuánto tienes que ahorrar hasta que te llegue el cobro. Estos gastos suelen ser, por ejemplo, pues los impuestos de circulación, que solo se te cobran una vez al año, el seguro del vehículo, la ITV, o por ejemplo, pues si estás estudiando, pues el máster o la matrícula del grado universitario o cualquier cosa que estés haciendo, ¿no? Que se te cobra probablemente de una, o a lo mejor se te cobra en 2 o 3 plazos, eso ya un poco depende, pero sabrás cuánto realmente necesitas en total por ese gasto, ¿no? Entonces luego, por otro lado, tú imagínate que la declaración de la renta siempre te sale a pagar y más o menos sabes que sueles pagar pues 950 euros. Pues también lo anotas, porque son ingresos anuales que solo se te cobran una vez al año y que sabes que esos ingresos en algún momento vas a tener que tener el dinero para poder recurrir a ellos porque los vas a necesitar. Entonces, aquí el cálculo está en que todos estos gastos anuales se dividen entre 12 para saber cuál es la cantidad real, y esto ya está calculado. Si tú aquí anotas, por ejemplo, impuestos de circulación son 80, pues todo esto se te va a modificar, ¿vale? Entonces te va a poner que lo que tienes que ahorrar al mes son 298,33 euros. Y ya no ahorrar, porque eso se da por hecho que lo tienes que tener ahorrado sí o sí, 100% al mes, sino apartar, dejar como en un reto dentro de tu cuenta bancaria o en un sobrecito y todos los meses poner esta cantidad porque sabes que esa es la cantidad que necesitarás tener acumulada para el momento en que toque pagar alguna de estas cosas anualmente. El paso número 3, pues ya hablamos de no los gastos anuales, sino los gastos fijos mensuales. Suelen ser la hipoteca o el alquiler, poco lo que hemos visto antes con gastos compartidos, pero ahora más a nivel personal, ¿no? Gastos del piso, internet, móvil, suscripciones y las aportaciones de los gastos compartidos a la cuenta en común, disponible en la otra página de la plantilla, la que hemos visto antes. Entonces, recuerda que esta cantidad la tienes que ahorrar cada mes para los gastos fijos. Esta cantidad se rellena automáticamente, o sea, 100%. Necesitas tener también un dinero disponible para estos gastos mensuales, que son fijos, son fijos. Esto no puede variar, esto realmente son los gastos que tienes todos los meses de la misma forma, ¿vale? Entonces, en este caso, en fijos anuales no hay que tocar nada porque ya te viene el cálculo de lo que tú tienes que apartar como gasto de lo que hemos dividido entre 12 de los gastos anuales. Entonces, tú sabes que 100% esos fijos anuales los necesitas apartar. Después, hemos puesto alquiler y hipoteca, pues son unos 400 euros, vamos a poner, imagínate, 300 para que veas cómo todo se modifica, ¿vale? Entonces, todos estos de aquí serían los gastos fijos mensuales más los gastos fijos anuales. Tenemos el total de los gastos fijos que tenemos en euros durante cada mes. Entonces todos los meses aquí nos daría el resultado de lo que estaríamos gastando al mes, ¿vale? Entonces, paso número 4. Ahora que ya sabes tus ingresos y tus gastos fijos, sabes cuánto porcentaje de dinero te queda disponible para gastos variables. Es decir, tú sabes cuánto te ingresas y ahora sabes cuánto sí o sí vas a tener que gastar todos los meses con los gastos fijos, tanto anuales como mensuales. Entonces ahora pues puedes definir, vale, me queda disponible para gastos variables, ahorro e inversiones 1.820 euros. ¿Por qué? Tenemos de ingresos 2.700, que son el resultado de lo que nos daría la suma de todos los ingresos, y los 880, que también, como verás, también variará si yo ahora de hipoteca pongo 1.000 euros, por ejemplo. Pues aquí me da el resultado de que en gastos fijos ahora tendría 1.480, ¿vale? En vez de lo que ponía antes, que son 880, ¿vale? Lo dejamos así. Entonces, ahora ya sabemos que podemos destinar 1.820 euros a ahorro, absolutamente, cosa que no podríamos hacer ningún tipo de ocio, ni salir a restaurantes, ni comprarnos ropa durante ese mes, que lo podríamos hacer perfectamente, o obviamente saber cuánto dinero de estos euros o de este porcentaje que nos ha quedado, poderlo destinar a gastos variables. Entonces, aquí es donde ya definimos la estrategia, y la estrategia no solamente se define, sino que a veces viene dada, porque muchas veces no escogemos la gestión en finanzas que queremos. Muchas veces
es la situación en la que nos encontramos. Entonces, paso número 5, analiza y/o define tu estrategia de distribución. Esto te ayudará a tener un plan de ahorro y hacer crecer tu patrimonio a largo plazo. Ten en cuenta que si tienes más de un 50% en gastos fijos y no estás ahorrando, invirtiendo, mínimo un 15%, estás viviendo por encima de tus posibilidades, ya que la inflación se encargará de que pierdas poder adquisitivo. Obviamente, si no eres capaz de ahorrar como mínimo un 15%, con la inflación que hay hoy en día, pierdes poder adquisitivo, porque seguirás teniendo los mismos euros en tu banco, pero podrás gastar mucho menos en un futuro con esos euros que a día de hoy. Entonces, mínimo necesitas, por un lado, ahorrar y sobre todo, por otro lado, necesitas invertir, aunque para eso ya hablaremos más adelante, que por ahí tenemos otras páginas y otros apartados donde te cuento un poquito sobre ello. Entonces, tú imagínate, hay uno que es muy conocido, que es la estrategia número 2, ¿vale? Que es el 50-30-20, es el más conocido. Y si ya andas mínimo con este, pues hablamos de que estás bien. Quiere decir que si de los ingresos que tú tienes, ¿vale?, todo el 100% de tus ingresos, un 50% va para tus gastos fijos, el 30% para gastos variables y el 20% para ahorro, ya estarías bien, ¿vale? Porque puedes estar ahorrando 20% de lo que tú generas y segundo, que te das un espacio para todos aquellos gastos variables que puedas tener, ¿no? Salir a comprar ropa, salir a cenar, ir al cine o darte unas vacaciones en verano o navidades, por ejemplo. Entonces, aquí puede ser que tu situación sea peor y que a lo mejor pues no estés gastando en gastos fijos el 50% de tus ingresos, sino que a lo mejor estás gastando el 60% o estás gastando el 70% de lo que generas. Entonces, que sepas que eso no es recomendable, que puede que estés gestionando mal tus finanzas. Entonces ahí vuelves atrás y revisas a ver dónde estás gastando el dinero en suscripciones o ver si podéis recortar con los gastos compartidos o ver qué podéis hacer a nivel pareja o a nivel personal, ¿vale? Entonces, aquí conforme te montas una estrategia número 3 o número 4, conforme vas hacia la derecha va a ser una estrategia mucho mayor. La gente que cobra mucho más porque es emprendedora, empresaria, que genera muchos ingresos, a lo mejor en gastos fijos de todo lo que genera solo gasta un 30%. Entonces le permite, incluso con gastos fijos y gastos variables, solo estaría gastando el 45% de lo que genera, por lo tanto, aún tiene margen para poder ahorrar y poder invertir y generar más dinero. Porque la diferencia entre los pobres y los ricos es que los pobres trabajan para ganar dinero y los ricos ponen su dinero a trabajar para generar más dinero. Vamos con el paso número 6. El paso número 6, una vez has definido tu estrategia, imagínate que defines la 2, la básica. Si partimos de esta, vamos bien. Si vamos para abajo de esta y estamos gastando más porcentaje en gastos fijos y gastos variables, vamos mal, ¿vale? Pero así lo podrás analizar. El paso número 6. Reparte el dinero restante que te queda disponible tras pagar los gastos fijos mensuales y anuales, donde también se incluyen los gastos compartidos. Utiliza la fila Otros en la columna de ahorro para añadir la cantidad necesaria y restante para que la cifra coincida con la cantidad disponible. ¿Qué quiero decir? Pues que aquí tenemos disponible, que es lo que nos daba aquí de resultado, pues todos estos euros para gastos variables, ahorro, inversiones. Entonces ahora es donde tú vas a definir un poco cuánto, y esto hay estrategias que hay gente que lo hace con sobrecitos, ¿vale? Lo puedes hacer en efectivo, lo puedes hacer con retos en tu cuenta bancaria o puedes tener distintas cuentas bancarias donde una sea para los gastos y otra para ir añadiendo esta cantidad de ahorros, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú quieres definir que quieres gastar pues en restaurantes al mes para gastos variables 150, te gusta mucho comprar ropa y te pones otros 120 al mes, por poner algo, o compras de Amazon 200 euros. Bueno, pues en gastos variables ya sabes que vas a destinar más o menos 470 euros. Luego veremos si a nivel de porcentaje pues eso está bien, ¿no? Para tu estrategia. Entonces aquí vemos también el resultado de cuánto estamos destinando ahora mismo en función de lo que pongamos. Y aquí en restaurantes pongo 200 euros, nos va a variar y vamos a tener más porcentaje en gastos variables, ¿vale? Todo esto es variable excepto los resultados. Es decir, que lo puedes modificar a tu gusto. En ahorros pues vamos a definir estos sobres en metálico o estas o estos retos para que puedas destinar distinto porcentaje al mes para distintos objetivos de ahorro, ¿no? Por ejemplo, puede ser destinar 400 euros al mes
para las vacaciones de verano. Entonces tú sabes que si vas poniendo en ese sobrecito o en esa hucha, o lo vas apartando en un reto o en la otra cuenta bancaria que simplemente metes dinero para no tocar, esos 400 euros al mes, sabrás que cuando lleguen las vacaciones tendrás ese dinero ahí para poderlo invertir en tus vacaciones. O por ejemplo, tienes un objetivo de ahorro de tener dinero para una entrada de un piso. Entonces, pues podría ser solamente ese objetivo, ¿eh? Por ejemplo, quitas pues todos los objetivos y le pones solo dinero a las vacaciones o solo a la entrada del piso para poderte comprar un piso en propiedad, o necesitas un ordenador como herramienta principal urgente y destinas un cierto dinero para poderlo actualizar en un futuro. Entonces, pues aquí destinas esa cantidad y luego destinas otra cantidad que no sea de ahorro sino de inversión. Por ejemplo, quieres invertir en el SP500 300 euros al mes para largo plazo, para tu jubilación, para la entrada de un piso de aquí a 10 años, cualquier objetivo, da igual. Aquí es donde definirías tus inversiones. Entonces lo importante es que la suma de los gastos variables, lo que apartas para el ahorro y el dinero que destinas a las inversiones, se te sumará aquí. Imagínate, lo verás, si yo ahora pongo, en vez de para el SP500 poner, en vez de 300 euros al mes, pongo 500 euros al mes, aquí ahora no me va a coincidir. Entonces estoy invirtiendo más, estoy gastando más en todo esto de lo que realmente tengo. Entonces esto tiene que coincidir, ¿vale? Tiene que mantenerse la misma cifra en esta cantidad, y en caso de que no coincida, imagínate que no necesitas para el ordenador, ¿vale? Pues ahora, como sabes que aún te quedan 100 euros para llegar a los 1820, pues lo puedes poner en otros y poner aquí, pues ahorras para otra cosa que no sabes, simplemente para tener ahorros, lo metes en otros y ya está, ¿vale? Vamos a poner los 100 euros estos para el ordenador para mantener la plantilla como estaba. Entonces ahora mismo pues podemos tener todo el resumen, todo el total de cómo hemos gestionado nuestras finanzas, de cuánto ingresamos, de cuánto gastamos y de cuánto de lo restante que nos queda destinamos a gastos variables, ahorro, inversiones. Entonces ahora, por ejemplo, sabiendo la estrategia que tenemos un gráfico del total, pues de cuánto ingresamos mensualmente, en este caso es un 50% de todo lo que realmente luego gastamos. En gastos fijos se nos va un 16%, en gastos variables el 8,7%, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en el paso número 7 ahora veremos, se cumple tu estrategia definida en el paso número 5, recordemos que era este paso, ¿no? Lo vuelvo a anotar aquí y vemos que en gastos fijos tenemos un 32%, joder, vamos genial, porque es mucho menos del 50%. En gastos variables un 17%, en ahorro, joder, estamos destinando 38% y en inversiones pues un 11%. En este caso sí que se cumpliría con la estrategia, ¿no? Cada uno pues tendrá que ver y analizar si realmente pues en función de los ingresos y de cómo está destinando sus gastos pues tiene una estrategia saludable. Entonces ahora vamos con los objetivos. Objetivo número 1, libérate de todas tus deudas, excepto las obvias como la hipoteca. Procura no deber dinero y no endeudarte, nada de financiar productos y pedir préstamos personales para comprar cosas caras que no te puedes permitir. Lo que le pasa a mucha gente que se financia un coche que está por encima de sus posibilidades, se compran un coche nuevo por 50.000 euros y piden un crédito o cosas así, cuando a lo mejor pues no llevan un control de sus ingresos y de sus gastos y realmente no saben si se pueden permitir ese gasto. Entonces, lo primero sería obviamente quitar todas estas deudas de que debas dinero a alguien, a tu padre, a tu amigo o cualquier cosa, porque es lo peor que puedes tener. Una vez puedas liberarte de todo eso, podrás tener el segundo objetivo, que es lo más importante en caso de emergencia. Entonces el segundo objetivo es construye tu fondo de emergencia y seguridad. Debes de ahorrar la cantidad necesaria para que cuando ocurra una emergencia estés preparado o preparada. Se multiplica por 3 o por 6 la cantidad de gastos totales mensuales, fijos más variables. Ahora, como ya sabemos cuántos gastos fijos más variables solemos tener al mes, podremos tener el resultado y simplemente nos aparecerá aquí, ¿vale? Es decir, si por ejemplo nosotros gastábamos total gastos mensuales, tanto fijos como variables, 1.350, si esto lo multiplicamos por 3, nos aparecerá que necesitamos tener ahorrados 4.050 euros, o si lo queremos hacer por 6, necesitaríamos tener apartados 8.100 euros. Normalmente este dinero se guarda en una cuenta remunerada sin riesgo y o en metálico. Una cuenta remunerada no tiene riesgo y suele generarte pues en función de cómo estén los tipos de interés, ¿vale? Esta será la cantidad de un ahorro que solo debes de recurrir a él en caso de emergencia. Podría cubrir tus gastos por 6 meses en caso de paro, baja laboral, pandemia y otro tipo de imprevistos. Es importante que cuando recurras a él sea prioridad volver a destinar
el ahorro a este fondo hasta que quede cubierto por completo. Te dará tranquilidad mental. Si tus gastos mensuales aumentan, debes aportar esa cantidad al fondo, obviamente. En caso de que te haya pasado algo, se te haya estropeado el coche o te hayas quedado en paro durante 2 meses y hayas tenido que tirar de estos ahorros, pues la prioridad número 1, el objetivo de ahorro a partir de ese momento será volver a tener como objetivo de ahorro el tener el fondo de emergencia, ¿vale? Entonces, en vez de destinarlo a entrada para un piso, ordenador, lo que sea, siempre necesitamos tener un colchón de emergencia que nos permite tener tranquilidad financiera, tranquilidad mental, paz mental, ¿vale? Para que podamos gestionar bien nuestras finanzas y luego podamos seguir ahorrando para otros tipos de objetivos o seguir invirtiendo o tener gastos de lo que queramos. Entonces, el objetivo número 3 sería recordar ir ahorrando y apartando la cantidad de los gastos fijos anuales que se han sumado y dividido entre 12 en el paso número 2 para cubrir los gastos el día que realizan el recargo en la cuenta. Y también aportar la cantidad de los gastos compartidos a la cuenta en común para cubrir los gastos variables mensuales en común. Si hacemos estos gastos compartidos, será interesante que esa cantidad la pongáis en la cuenta compartida de los gastos y la de gastos fijos mensuales, pues en tu caso, pues te la pones en un reto o en una hucha o en otra cuenta bancaria o la apartas de cualquier forma, pero sabes que ese dinero lo necesitas tener disponible en el momento que te puedan hacer el recargo en la cuenta, ¿vale? El objetivo número 4, lo ideal es priorizar el ahorro e inversión y luego ver cuánto queda disponible para gastos variables. Pero si en los gastos compartidos ya definís cantidades y destináis el dinero para los gastos variables y ahorro compartido dándole prioridad, ahora podéis saber cuánto queda disponible para ahorro e inversiones. Sabiendo la cantidad total que queda libre para ahorros y o inversiones, puedes dividirla en distintos objetivos de ahorro y definir los porcentajes para cada objetivo, realizados en el paso número 6, que es lo que hemos visto antes. Entonces, ejemplos de objetivos de ahorro podría ser la entrada para hipoteca, para vacaciones, viajes, hobbies, actividades con amigos. Luego, pues ejemplos de objetivos de ahorro e inversiones, pues vacaciones y viajes, variables, fondos indexados, criptomonedas, startup, real estate, como por ejemplo pues comprar un parking, un local o un piso. Pues esos son los objetivos que uno puede tener. Y aquí un poquito más abajo yo te explico un poquito cuáles son las cuentas que yo utilizo para invertir, para mi cuenta remunerada, pues tanto en fondos indexados como criptomonedas, etcétera, etcétera. Y aquí más abajo pues hay un poco de información sobre los impuestos que hay que pagar en España sobre los beneficios de tus inversiones una vez vendas pues tus fondos indexados o criptomonedas o lo que sea. Entonces esta ha sido la página más importante. Ahora vamos a objetivos de ahorro. Aquí es donde puedes destinar cuál es el objetivo de ahorro que tú tienes para 2025, para cuando acabe. Ponle que quieres tener un ahorro total de 40.000 euros y aquí, conforme van pasando los meses, tú puedes poner la cantidad de ahorros que por el momento en ese mes llevas. Entonces, a final de mayo has conseguido tener un total de 34.903, te saldrá una gráfica aumentando. Si es que no te ocurre nada extraño, pues la cifra de ahorro debería de ir aumentando, porque para eso tenemos el fondo de emergencia, que es otra cosa completamente aparte y que no tiene nada que ver con este ahorro, ¿vale? Porque el fondo de emergencia es para casos de emergencia. Entonces, aparte de ese ahorro, empezamos a tener el ahorro real, el ahorro realmente que puede servir para cualquier tipo de objetivo. Aunque si usaras el ahorro que tienes para emergencias, pues luego sabrías que tendrías que volver a cubrirlo con ahorro de forma prioritaria. Entonces aquí tan solo tienes que poner cuál es el objetivo de ahorro que tienes y cómo va aumentando. Imagínate que en junio pues conseguimos llegar a 37.000 euros. Pues nos aparecerá una nueva gráfica y ya el porcentaje de la barrita de progreso pues nos ha aumentado, ¿no? Vale, vamos al tema de las inversiones. Aquí hay una página donde puedes ir anotando tus inversiones, fondos indexados, en acciones, al precio al cual la compraste, cuánto invertiste y si ahora pues está en ganancias o no está en ganancias, para hacerte una idea de cuánto va creciendo. Después tenemos el patrimonio total, donde aquí puedes anotar pues cada mes todo lo que tienes en liquidez, lo que tienes en activos y bienes, es decir,
lo que te darían a día de hoy si eso lo vendieras, esa vivienda o ese coche, realmente el valor que tiene actualmente. Y por otro lado, puedes también tener, si no lo quieres hacer de forma anual, pues una foto financiera general. Y ahora sí, vamos a donde están las páginas más importantes, porque aquí es donde vamos a llevar el control de ingresos y gastos mensualmente. Tenemos una página por cada mes. Vamos a comenzar con la de enero, simplemente te la voy a explicar muy rápido y muy fácil. Aquí ves un poco, pues un ejemplo de un caso, como si lo quisiéramos emular para saber un poco el resultado que daría. Que a la izquierda vamos a anotar cantidad, por ejemplo, pues si somos emprendedores, hacemos un servicio, un producto, una venta, lo que sea, podemos poner cantidad, podemos poner qué producto y a qué cliente, cuánto ha valido cada producto porque ha sido el mismo, y aquí anotar si ya lo hemos cobrado o no lo hemos cobrado. A mí me interesa mucho porque hay veces que hay cosas como, por ejemplo, ayuntamientos que te pagan tarde por hacer una grabación o una sonorización o cosas así. Entonces, pues a lo mejor tú ya estás en abril y quieres ver si ya cobraste lo de enero y anotártelo aquí como si lo tengo ya cobrado. O imagínate que un cliente te debe dinero o cualquier cosa, pues aquí lo puedes anotar. O un finiquito que te deba la empresa, cualquier tipo de dinero que te deban, pues lo puedes anotar como que ese mes lo tendrías que haber cobrado y que aún no lo has cobrado. Por ejemplo, le hiciste una asesoría, una clase a Juanito valorada en 100 euros y aún no te la ha cobrado. Bueno, pues sabes que ese mes realmente tú tienes un valor de ingresos de 2.600 euros, pero te falta aún por cobrar, que a lo mejor estamos a día 5 y aún no te han pagado. Pues bueno, esto te lo anotas y el momento que ya te paguen, pues ya te puedes anotar. Sí, ya me han pagado, entonces ya como que te lo liquidas y te olvidas de que ese mes te deben dinero. Por ejemplo, yo he puesto un caso, pues el extra de esta empresa, pues 800 euros durante ese mes. Bueno, pues aquí te da el total de lo que has ingresado ese mes, que son 2.600 euros. Yo tengo muchos apartados porque yo en mi caso somos productores musicales, filmmakers. La gente que solamente pues tenga un trabajo fijo y tenga poquitos gastos, pues igual no necesita mucho, tantas filas. Pero para los que somos autónomos, emprendedores, tenemos distintos modos de negocio, pues es importante poder tener varias filas para poder llevar un control de todos los ingresos que generamos durante ese mes, ¿vale? Entonces luego tendremos los gastos fijos, que estos siempre van a ir anotados en todos los meses, ¿vale? Porque lo único que va a variar, por ejemplo, aquí yo he puesto el ejemplo de cuenta compartida. Entonces eso ya lo sabemos de la página de gastos compartidos, que en mi caso, imagínate, pongo 805 euros al mes. Pues yo sé que en enero ya tengo que destinar unos gastos fijos a esa cuenta, porque yo, aunque no se gaste el total de esos 805 cada mes, pues es un pequeño bote, un pequeño ahorro que puedo hacer en esa cuenta compartida con mi pareja para que nos lo podamos gastar luego en vacaciones. Vamos, yo lo doy por hecho que eso me lo voy a gastar. Si lo pongo en esa cuenta compartida, sé que es un gasto. Entonces yo destino aquí esa cantidad y ya me olvido, ¿no? Del tema de alquiler, pues todos los gastos fijos que hemos hablado antes, pues los vas anotando aquí. Y luego los variables, esto es lo que sí que vas a ir modificando desde tu móvil. Cuando te vayas a un restaurante o te compres algo de ropa o cualquier cosa que vayas a hacer, comprarle un regalo para tu amigo porque es su cumpleaños o para las navidades, cualquier cosa, entonces te los anotas aquí, lo que te has comprado en Amazon, lo que sea, y esto te va a dar el resultado de lo que habrás gastado ese mes. Si por ejemplo haces alguna inversión en algo todos los meses de forma recurrente, de forma automática, o lo tienes que hacer de forma manual, pero te has propuesto hacer DCA en alguna inversión, pues bueno, aquí te lo anotas también. Y el total, lo importante es la distribución, que es lo que hemos definido con el tema de las estrategias. Acuérdate que la mínima era un 50-30-20. 50 para gastos fijos, 30 para gastos variables y 20 para ahorro. En ese ahorro puede estar dentro de las inversiones también, ¿vale? Pero aquí ya podemos ver, por ejemplo, que este mes se ha destinado un 53% que está ahí en gastos fijos. Luego tenemos en variables un 11%. Oye, pues lo que hemos hecho de más en gastos fijos, pues bueno, lo hemos ahorrado con gastos variables porque no hemos hecho ese 30 en gastos variables. Entonces nos ha permitido poder destinar tanto un 16 como un 19% al ahorro y a las inversiones. En este caso, pues estaría bastante bien el tema de la estrategia financiera, ¿vale? Y lo mismo, pues lo vas anotando en cada mes, ¿no? Enero estaba rellenado para que tú veas un poco, pues, cómo funciona, y a partir de ahí, pues, esto obviamente lo modificas a tu gusto y vas rellenando. Entonces, luego, una vez acabe el año, tendrás en la página el total anual y te quedará el resultado. Ahora mismo, como solo tenemos enero rellenado, pues solo nos aparece la evolución de ingresos en enero, ¿no? Tú imagínate que tú tienes un emprendimiento o que te van aumentando el sueldo con el tiempo, ¿no? Pues aquí puedes ver
una evolución de tus ingresos. Si hay meses que has cobrado más o menos, podrás ver aquí la gráfica. Luego podrás ver la evolución de gastos también. Si hay meses que has gastado más, lo podrás ver visualmente. Y también el ahorro y las inversiones. Si has destinado más dinero al ahorro y las inversiones, has ahorrado o no más. Aquí podrás ver el total de ingresos totales de todo el año. Ahora solo pone 2.600 euros porque es lo que nos aparecía en ingresos totales en enero. El total de gastos y luego la media de ingresos mensual, que es lo que sería de todos los ingresos que hemos tenido dividido entre 12, porque lo que decimos, si hay un mes que has ganado 5.000 euros y el otro 700 y el otro 2.500 y el otro 1.500, pues entonces aquí puedes ver, hacerte una idea realmente de lo que cobras mensualmente de media, que es lo más importante. Y luego, en caso de que te haya salido a pagar en la declaración de la renta, porque eso es algo que aún no lo sabes, no lo puedes controlar, pues este dinero lo anotas aquí y te saldrá el total ahorrado realmente anual de todo ese año, todo lo que habrás ahorrado durante todo un año. Y esto es súper bueno. Y luego ya esto hasta ahora es lo más importante, pero he querido añadir algunos recursos que son muy útiles. Por ejemplo, para todos aquellos autónomos, tener una calculadora de facturas va de coña, porque tú aquí pones la base imponible, que es realmente lo que tú vas a cobrar, entonces te saldrá el porcentaje de IVA que tienes que añadir a la factura. Aquí en España es 21%. A lo mejor si estás en el primer, segundo año de autónomo, en vez del 15% de retención de IRPF, puedes tener el 7%, pues te pones el 7% y también se te actualiza. Que la base imponible, imagínate que ya llevas 5 años siendo autónomo, esto ya te lo conocerás de sobra, ¿no? Probablemente utilizarás webs o lo calcularás con la calculadora. Imagínate que tienes que cobrar 500 euros por un servicio, pues aquí te saldrá realmente lo que tiene que pagar el cliente, ¿vale? Vamos a dejarlo como estaba para tener un poco la idea. Después tenemos una calculadora de interés compuesto. Esto es buenísimo para poder calcular también cuánto dinero podrías llegar a tener en un futuro si estás invirtiendo en algún activo que dé algo de porcentaje de media anual. Por ejemplo, el SP500 da entre 9 y 10% anual de media en los últimos años y tú puedes tener aquí el interés anual nominal, pues ponerlo al 10%. Estos son los valores que tenemos que modificar en caso de que queramos modificarlo. Por ejemplo, aquí en la inversión inicial, que es el capital inicial, compro ya 10.000 euros del SP500, pues lo anotas aquí. Y luego aparte, pues las aportaciones mensuales recurrentes que vas a hacer durante los años que anotes aquí, por ejemplo 30 años. Pues si vas haciendo aportaciones mensuales de 400 euros al mes más ese capital inicial, pues el valor compuesto va a ser 174.494 euros. El total de las aportaciones mensuales sin tener en cuenta el valor inicial habrán sido 144.000 euros y de aquí a 30 años te va a dar el resultado del interés compuesto, que tendrás casi un patrimonio de 1 millón de euros, aunque a eso tendremos que tener en cuenta que una vez vendamos esas participaciones, ese fondo indexado o esas acciones o eso que se supone que da el porcentaje que tú anotas aquí, obviamente tendremos que destinar de las ganancias el porcentaje de impuestos a pagar, ¿no? Entonces tendremos que restar eso, pero esto te puede dar un poco la idea del poder del interés compuesto a diferencia de un interés simple que simplemente si lo pones a ahorrar solamente tendrías esos 144.000 euros al cabo de 30 años. Si vas haciendo aportaciones mensuales de 400 euros en ahorro, pues tendrías 144.000 euros, pero si lo inviertes en algún activo que te pueda generar un 10% de media anual, pues sabrías que de aquí a 30 años no tendrías 144.000 euros, sino casi 1 millón de euros. Entonces aquí puedes calcular pues lo que tú quieras. En estos azules le anotas la cantidad de aportaciones mensuales. Por ejemplo, vamos a poner 100 euros al mes y nos actualizará pues a 371.000 euros de aquí a 30 años, ¿no? La siguiente página es la calculadora de servicios. Tengo muchísimos alumnos que siempre me preguntan ¿cuánto puedo cobrar por esto? Yo he hecho aquí una calculadora de servicios que sé que le va a ayudar a muchísima gente, porque en función de esto puedes hacerte una idea de realmente lo que tienes que cobrar. ¿Cómo lo he definido? Pues con el precio por hora. ¿Cuánto estás dispuesto a cobrar por hora tú? ¿Cuál es tu precio por hora? ¿Cuánto quieres cobrar? Sin tener en cuenta recursos ni nada de eso. Es decir, pues en función de tu conocimiento, de tu experiencia o de lo que esté estipulado dentro de esa profesión en el lugar donde tú vivas, ¿no? Por ejemplo, para un tatu pequeño yo he puesto, vamos a poner que cobramos 15 euros por hora, que es lo que nos cobraría una empresa si nos contratara, por decir algo, ¿no? Que normalmente a lo mejor puede ser menos, depende de la profesión, como digo, a lo mejor un camarero cobra entre 5 a 10 euros la hora y en otra profesión de camarero más tipo barman, pues a lo mejor cobran 20 euros la hora porque es un sitio con mucho caché o lo que sea, ¿no? Bueno, pues aquí un poco va en función de eso. Luego la cantidad de horas que te va a llevar ese servicio o producto, los gastos en material que tienes que destinar tú. Pues por ejemplo, imagínate que eres filmmaker o fotógrafo de bodas, por ejemplo, pues yo he puesto que necesitas en gastos en material, porque en este caso para fotografías de una boda, pues vas a necesitar comprar el álbum o les vas a entregar las fotografías con un pendrive, con un álbum, y esto
tienes que ir a imprimirlo, tienes que hacer pues distintos gastos que no tienen que suponerte a tu cargo, o sea, los tiene que pagar el cliente. Entonces eso lo tienes que anotar también como gastos en material, gastos en local. Por ejemplo, tú imagínate que trabajas en un local, pues ese local también tiene unos gastos de luz, de agua, de alquiler, de lo que sea. Entonces siempre puedes destinar una pequeña parte para gastos del local, gastos en transporte, si también pues haces un servicio, por ejemplo, que tienes que, yo qué sé, alguien que te cambie una persiana, pues te va a cobrar también por el transporte, porque vienen en coche o furgoneta y vienen cargados con cosas, pues te ponen también gastos en transporte. Pues aquí, si necesitas poner algún gasto de más que no está estipulado en alguno de los anteriores, y el valor añadido que puede ser, pues por ejemplo, que puedas ser una persona reconocida, que tengas cierta autoridad o presencia, fama o cualquier cosa, pues le puedes añadir un valor añadido, o por ser algo que está estipulado que en ese servicio, producto o profesión pues se cobra más. Entonces aquí lo puedes añadir. Fíjate que, por ejemplo, pues para una grabación en Home Studio, ponle que vas a tardar 2 horas en grabar esas voces, ¿no? Pues tú cobras 15 euros la hora, son 2 horas, ya sabes que son 30 euros mínimo. Gastos en material, cables se estropean, los micros también tienen uso, tienes gastos en general para poder reinvertir en tu negocio y poder mejorar la calidad para tus clientes y poder comprar en un futuro un micrófono mejor. Pues al final pues puedes destinar cierta parte en gastos del uso del material o del estudio de grabación, en este caso también. Después gastos del local, podría ser, como hemos dicho, la luz, agua, todo eso. Gastos en transporte, en este caso pues no haría falta porque trabajas en el local o en la casa o en el estudio o lo que sea. Y bueno, en este caso pues por ejemplo hemos puesto que 50 euros por una grabación de 2 horas, ¿vale? ¿Qué más? Y también, por último, la última página, he añadido una página para anotar pues todos los gastos que tienes en la inversión de tu negocio, de tu emprendimiento o de cualquier cosa que tú hagas, pues en tus equipos, por ejemplo, para tu casa, tu ordenador, que es súper importante llevar un control también de cuánto inviertes en tu conocimiento, en tus equipos, en tu negocio en general, ¿no? Entonces yo aquí he puesto simplemente un ejemplo pues de una cámara, una Sony y tal. Le puedes añadir cuánto te costó el precio normal, cuánto vale el IVA y el precio total del coste más el IVA, pues por si eres autónomo y te vas a deducir el IVA, pues puedes tener un poco la idea, también el control de todos los IVAs de las inversiones que haces en el equipo. Espero que te haya resultado muy útil este vídeo, he intentado ser lo más breve posible. Si quieres adquirir esta plantilla, te dejaré el enlace en la descripción del vídeo y en los comentarios. La plantilla va a tener un precio especial durante todas las vacaciones. Lo mejor de adquirir esta plantilla es que yo con los años siempre la voy actualizando. Entonces también, si la gente me solicita alguna mejora o que añada alguna página de alguna necesidad, lo voy a estar añadiendo. El coste es una sola vez y es de por vida con todas las actualizaciones. No dejes que en 2025 sea como los años anteriores. Lleva un buen control de tus ingresos y tus gastos, define unos objetivos de ahorro y sobre todo haz que 2025 sea el mejor año financiero. Muchos ánimos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Nos vamos a la calle? ¿A pasear? Vamos a pasear. Uy, ¿qué te has quitado esto? Ya te has quitado el vestido. Así, venga, vamos a pasear.